encontramos en el distrito de Chilca, una zona de alta vulnerabilidad sísmica, para evidenciar uno de los errores más críticos en la albañilería confinada, que es el uso de unidades no aptas para muros portantes. Podemos observar edificaciones de 2, 3 hasta de 7 pisos que se están utilizando ladrillos tipo pandereta en muros que deberían ser estructurales. Según nuestra norma E070, el ladrillo pandereta es exclusivamente para tabiquería, ya que sus vacíos horizontales no ofrecen resistencia ante esfuerzos de corte. En un sismo de gran magnitud, estos muros no se deformarán, simplemente explotarán, comprometiendo la estabilidad. Y no solo ocurre con el ladrillo pandereta, también podemos observar construcciones de alto nivel, de 6, 7 pisos, que están construidos con ladrillo de 18 huecos, en los que podemos observar que el área de vacío supera el 30% reglamentario. Estamos ante una albañilería artesanal que no garantiza la resistencia necesaria. Bueno, esta imagen es de una edificación que se encuentra entre Real y Ferrocarril, límite de Huancayo y Chilca. En esta podemos evidenciar distintas fallas críticas de seguridad, ¿no? Según la norma E070, podríamos identificar las siguientes deficiencias estructurales, ¿no? Dentro de estas podemos mencionar la esbeltez extrema y la falta de densidad de muros en la dirección transversal, la que hacen que esta edificación sea vulnerable al volteo, ¿no? Esta deficiencia estructural se puede observar en el artículo 11 y 17 de la norma, pues no existe rigidez lateral suficiente para soportar un sismo. También podemos observar la ausencia de confinamiento de muros, pues se observa columnas ni vigas de amarre. Al no estar confinada, la albañilería no puede trabajar estructuralmente, quedando expuesta al colapso frágil. También está el uso indebido de los materiales, pues se identifica el uso de ladrillo pandereta en muros portantes. La norma prohíbe este material para fines estructurales, limitando su uso exclusivamente a lo que es la tabiquería, ¿no? Por otro lado, también está el riesgo de torsión, pues la geometría es irregular y los volados superiores generan una excentricidad peligrosa que forzaría la rotación de la estructura durante un movimiento sísmico, ¿no? En conclusión, podríamos mencionar que esta estructura incumple los requisitos mínimos de la normativa peruana, calificándose como una estructura de alto riesgo sísmico, ¿no? En esta oportunidad vamos a exponer sobre las fallas estructurales en viviendas de albañilería confinada. Bueno, esta vivienda que hemos tomado como ejemplo presenta deficiencias claras de confinamiento estructural. Bueno, como se puede divisar, las columnas están mal distribuidas y muy separadas, dejando paños largos de muro de soporte inadecuado. No se observa un confinamiento correcto en ventanas, puertas, lo que debilita esas zonas críticas. Además, la viga de amarre superior es distinta y no cuenta con una buena distribución. Asimismo, en conjunto, la edificación carece de las normas que se rigen en la E070 y las cargas sísmicas pueden ser muy vulnerables ante cualquier falla y por lo tanto esta edificación se puede derribar. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de San Agustín de Cajas, donde hemos podido identificar una falla estructural asociada a los elementos de confinamiento. En este caso, esta columna de concreto armado presenta una deficiente calidad constructiva, debido a que presenta vacíos de concreto, grietas visibles y aceros expuestos. Además, esta columna está soportando un voladizo, la cual hace el incremento los esfuerzos a trabajar, no solamente a compresión, sino también a tensión y corte. Esto es crítico, debido a que, según la albañilería confinada, la columna es el responsable de dar soporte a los muros. Según la norma E070, todos los elementos de confinamiento deben ser continuos, resistentes y correctamente ejecutados, condición que aquí no se cumple. Además, recordarles
siendo una condición altamente vulnerable. Según la norma S030 de diseño sismo resistente, una estructura debe garantizar continuidad, rigidez y la disipación de la energía. En este caso, la presencia del volado, sumada al deterioro del elemento, genera una irregularidad estructural crítica. Cuando una columna dañada sostiene un volado, no es solo un problema constructivo, sino también es una amenaza estructural en equilibrio inestable. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que son las juntas sísmicas. Las juntas sísmicas, en su mayoría, son separaciones entre dos edificaciones. Sería en esta edificación que estamos realizando y en la edificación del vecino. Estas juntas sísmicas mayormente se toman desde la altura más baja hasta la altura más alta, y eso lo podemos determinar mediante la siguiente fórmula. Esta fórmula nos permitirá hallar el ancho de nuestra junta sísmica, lo cual sería S sería igual a 0,006 por H, donde H viene a ser la altura de la edificación. En este caso, M, o sea, el ancho tiene que ser mayor o igual a 0,03 metros para poder tener un ancho determinado o un ancho mínimo a la edificación vecina. Asimismo, las juntas sísmicas, o como otros lo conocen, los separadores sísmicos, son muy importantes, ya que evitan el contacto entre dos edificaciones, ya sea la edificación tuya con el vecino. En su mayoría esto se da porque las edificaciones están propensos a los desplazamientos en caso de movimientos sísmicos, ¿no? El efecto martillero se produce cuando dos edificaciones adyacentes con diferentes propiedades dinámicas experimentan desplazamientos laterales durante un sismo. Estos impactos inducen concentraciones de esfuerzos no contemplados en el diseño, ocasionando lo que es daño a los elementos estructurales como las vigas, columnas y losas. Asimismo, según el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú, mediante la normativa E030, diseño sismo resistente, establece que la separación entre estructuras debe ser suficiente para evitar el contacto, considerando los desplazamientos máximos inelásticos. El tema de albañilería confinada es común en el tema del Perú, porque la mayoría de las personas optan pues, ¿no? por hacer una construcción de albañilería confinada. Como vemos, por ejemplo, aquí tenemos una construcción, otra y varias construcciones más que están pues dados por el tema de albañilería confinada. Y nos preguntaríamos ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué albañilería confinada? ¿O por qué no un tema pórtico o una edificación sismo resistente? Les menciono esto, el por qué no. Todas las personas optan por el tema de albañilería confinada por reducir costos, ¿no? Porque de repente hacer un pórtico es más caro que hacer un sistema confinado. Y ahora, ¿qué podemos diferenciar en el pórtico o en la albañilería confinada? De repente el tema pórtico, como su mismo nombre dice, pórtico, que es aislado, ¿no? De columna entre muro, que dentro de eso va un sistema que es, ¿no? como una junta de dilatación, para que así cuando hay un sismo no haya contracciones de poder chocar y poder tener grietas o fisuras en la construcción. En el caso de albañilería confinada, también se dice que tiene un buen comportamiento sísmico siempre en cuando sea ejecutado como nos manda la normativa, respetando ¿no? simplemente el Reglamento Nacional de Edificaciones. Por ejemplo, podríamos decir ¿no? que en el sistema de albañilería confinada, el muro o el ladrillo simplemente trabaja bajo compresión, ¿no? Entonces, podríamos deducir que acá la carga, el que ve el tema de resistencia o que tiene el tema de flexión, netamente son pues las columnas, la viga, ¿no? Entonces, voy a terminar con esto, ingeniero, diciendo que a la mayoría, ¿no? o a las personas que realmente tienden a construir una vivienda, no es malo que tengan una construcción de albañilería confinada, sino que lo malo está que de repente no se respeta el reglamento o la normativa, es la 070, que es la albañilería confinada, para poder así tener una buena ejecución, una buena construcción de una obra, ¿no? Entonces, decirles pues, al público
a la ciudad beneficiaria que si queremos tener una buena edificación del tema de la minería confinada, es respetar el reglamento de notificaciones, la normativa, la E070, la E060, para así poder tener una buena edificación, una buena construcción para el bien de ellos mismos, para su futuro, de su familia, y así no tener pues algún, de repente a futuro, algún percance o de repente algún tema de accidentes, ¿no? Entonces, recalcable eso, ingeniero, para una buena construcción simplemente es respetar el reglamento de notificaciones y así no tener consecuencias a futuro. Muchas gracias.